Buenas tardes para todos, bienvenidos a este nuevo video de Tubo Virtual en el cual vamos a hablar de la distribución de las muertes por trauma. Epidemiología. El choque hemorrágico es la principal causa de muerte en la fase aguda del trauma. Recordemos que el término shock indica un estado de desbalance entre las necesidades tisulares y el aporte de los sustratos necesarios para el adecuado funcionamiento del organismo. Es decir, en un estado de choque, el organismo es incapaz de satisfacer las demandas metabólicas, lo cual va a producir una disfunción orgánica múltiple y posteriormente la muerte. En el paciente con trauma, la hemorragia, entendida como la pérdida de sangre o la exsanguinación, puede llegar a provocar un estado de shock que, de no corregirse, lleva de manera irreversible a la muerte del paciente. Después de las primeras horas, el neurotrauma, es decir, las lesiones en el sistema nervioso central, se convierten en la principal causa de muerte, ya que generalmente los pacientes de trauma fallecen a causa de hemorragia en las primeras horas. En el escenario prehospitalario, la hemorragia es la responsable de la muerte en el 33 a 56% de los casos. Y la mitad de los pacientes traumatizados que mueren en las primeras horas lo hacen también a causa de la hemorragia. Por lo tanto, es fundamental que desde la escena prehospitalaria se inicie el soporte hemodinámico necesario para cohibir la hemorragia, el cual debe continuarse posteriormente en el servicio de urgencias y muchas veces se continúa en el quirófano. Sin embargo, el 80% de los pacientes con traumas mayores que son ingresados al quirófano mueren de hemorragia. En este cuadro tenemos varios estudios que se han hecho para tratar de determinar cómo se produce la distribución de las muertes por trauma. En esta columna tenemos el periodo, es decir, el año en el que se realizó el estudio, la locación o el área geográfica, tenemos aquí el mecanismo, trauma cerrado o contuso y trauma penetrante. Observemos que la mortalidad en el trauma cerrado es mayor que en el trauma penetrante, pues en el trauma cerrado se producen lesiones anatómicas más graves, mientras que en el trauma penetrante, una vez se libera la obstrucción o se controla el foco hemorrágico, hay mayores posibilidades de sobrevida para el paciente. La causa de muerte, como ya lo vimos, en la fase aguda la mayoría es por la hemorragia y en la fase tardía por las lesiones en el sistema nervioso central. Hay algunos casos, aproximadamente entre el 6 y el 16%, donde pueden coincidir estos dos eventos, es decir, donde puede haber tanto una hemorragia como una lesión del sistema nervioso central combinadas. Distribución trimodal de la mortalidad en los traumatismos. La clasificación trimodal fue propuesta por el Dr. Trunki a principios de los años 80. Según esta clasificación, la mitad de los pacientes mueren en la escena durante los primeros minutos del trauma por heridas mortales, por ejemplo, rupturas de origen vascular o hemorragias masivas. El segundo pico de mortalidad se presenta durante la atención inicial del paciente y se debe, en orden de mayor causa de mortalidad a menor causa de mortalidad, a obstrucciones de la vía aérea, a problemas para la respiración y la ventilación, para el control de hemorragias y en los traumas de origen neurológico. Estos son los pacientes a los que el personal de atención prehospitalaria impacta de manera positiva con sus intervenciones oportunas y efectivas en la escena, las cuales aumentan la posibilidad de sobrevida para el paciente. Ustedes observan las letras A, B, C y D resaltadas. Esto tiene su razón. En trauma se usa la mnemotecnia A, B, C, D y aquí nos faltó la E como un esquema de prioridades en la evaluación del paciente politraumatizado, por lo que la primera prioridad es la A, la cual indica la permeabilización de la vía aérea
con control cervical. Luego sigue la B, que indica una adecuada ventilación y respiración. Luego sigue la C, donde se hace el control de la hemorragia. La D, donde se evalúa el déficit neurológico. Y la E, donde se hace exposición del paciente y control de la temperatura. El último pico de mortalidad corresponde a aquellos pacientes que mueren días o semanas después del trauma debido a una sepsis o una falla orgánica múltiple. Es importante resaltar que un buen abordaje inicial desde el escenario prehospitalario y desde los servicios de urgencias pueden evitar complicaciones tardías y muertes por sepsis o falla orgánica múltiple. A modo de resumen, tenemos que las muertes inmediatas se producen en la escena en cuestión de minutos y generalmente son lesiones no salvables, y las intervenciones preventivas más efectivas son aquellas que se realizan antes del evento, es decir, en el preevento. Las muertes tempranas se dan en las primeras horas del trauma y se dan por lesiones potencialmente salvables. Generalmente se dan dentro del hospital, y las intervenciones específicas en estos tipos de pacientes son lograr que estos accedan a un centro de trauma que pueda responder a sus demandas clínicas. En la fase tardía, que se da semanas luego del trauma, producto de una sepsis o de una falla multisistémica, se da la muerte del paciente, generalmente en los servicios de hospitalización o unidades de cuidados especiales o de cuidados intensivos, en las cuales las medidas de cuidado crítico y resucitación son fundamental para su supervivencia. La distribución bimodal del trauma ha sido un concepto que ha tomado fuerza con la publicación de varios estudios, principalmente en Estados Unidos, donde evalúan la distribución de muertes en un centro de trauma determinado. Por ejemplo, este estudio realizado en Los Ángeles arrojó dos picos de mortalidad principales. El primero equivale al 50.2% de los pacientes que murieron durante la primera hora. El segundo pico equivale al 18.3% de los pacientes que murió entre la primera y la sexta hora luego de la admisión hospitalaria. Y el tercer pico, que equivale al 7.6%, murió una semana después. Observemos que se denota una disminución significativa en el tercer pico de mortalidad, el cual corresponde a las muertes tardías. Esta disminución en este tercer pico de mortalidad es la que fundamentalmente sustenta el concepto de distribución bimodal en el trauma, ya que la mayoría de las muertes se dan la mitad durante la primera hora y el segundo pico, que generalmente es un poco más bajo y surge pequeñas variaciones de acuerdo al estudio que se analice, se mantiene en algunos casos constante o en algunos casos como este con pequeñas disminuciones. En la siguiente gráfica observamos una serie de estudios, aquí los vemos, junto con el año en el que se han realizado, en donde analizan la distribución de los picos de mortalidad en el tiempo, muertes inmediatas, muertes tempranas y muertes tardías. Observemos que las muertes inmediatas en la escena han registrado pocos cambios y tienden a mantenerse en el rango que hemos manejado, que es el 50%. Las muertes tempranas tienden a sufrir pequeñas variaciones de acuerdo al estudio específico que analicemos. Generalmente sufren pequeñas disminuciones, como lo vemos por ejemplo en estos dos estudios, pero por ejemplo hay estudios que, dependiendo del área geográfica y de los centros de trauma, pueden arrojar incluso incrementos. Y finalmente, las muertes tardías debido a sepsis y falla orgánica múltiple han disminuido notoriamente con el paso de los años, fundamentalmente debido al avance de la atención prehospitalaria y a la capacitación constante del personal que actúa en los centros de trauma. La conclusión principal que nos arroja el análisis que hemos realizado es que los picos de mortalidad durante la primera hora no presentan cambios significativos.
Sin embargo, las muertes tardías debido a sepsis y falla orgánica múltiple han disminuido notablemente a través de los años. Las variaciones que se presentan en el segundo pico de mortalidad depende del estudio que analicemos, en donde pueden registrar pequeñas disminuciones, como lo vimos en este caso, incluso ligeros aumentos, o no pueden presentar cambios significativos. Existen reportes en la literatura hasta de distribuciones tetramodales. Este concepto de distribución tetramodal se sustenta en un estudio que se publicó en el Journal de Trauma de Europa. Este estudio fue realizado en Portugal. Ellos arrojaron como conclusión que para su área geográfica específica existe una distribución tetramodal del trauma. Es decir, para ellos no aplica la distribución trimodal ni la distribución bimodal. Ellos tienen su propia distribución, sugieren que es una distribución tetramodal y los picos de mortalidad son en los primeros 2 minutos, en las primeras 2 horas, en los primeros 2 días y en las primeras 2 semanas. Vamos a dejar este video por acá. Los invitamos a que sigan pendientes de la publicación de los videos, a que se suscriban al canal, dejen cualquier comentario o sugerencia y muchas gracias.